¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente nos encontramos en esta serie que hemos tratado de poder hacer con bastante detalle sobre Mateo 24, una interpretación consistente. Como hemos estado viendo, en los temas anteriores, tenemos un bosquejo general y hemos querido, hacer una comparación con lo que creemos, por supuesto, no es lo que la Escritura enseña, en este caso refiriéndonos a la interpretación reformada, por supuesto, y para ello, sin duda, es importante también dar argumentos desde la Biblia y también, refiriéndonos también a la literatura misma. Hemos visto las reglas del Freynes, ya lo vimos, ¿cierto? Como una introducción, todo esto es una introducción. La interpretación variada reformada de Mateo 24, estamos ahí dentro de este título. En la teología del reemplazo o el supersesionismo, vamos a ver eso también en su momento. La teología del pacto, el gran punto de convergencia, si se puede decir, el kit de la hermenéutica reformada, de por qué razón también los hermanos reformados interpretan tan diferente el texto bíblico. La tesis de la reinterpretación testamental, también un concepto transversal también, y por supuesto la idea es llegar después de quizás varios capítulos al estudio de Mateo 24, teniendo bastante claro lo que las Escrituras realmente nos están enseñando. Ahora, la interpretación variada reformada de Mateo 24, estamos ahí tratando de responder una serie de respuestas a una pregunta clave en el texto. Digo pues, ¿han desechado Dios a su pueblo? Y estamos dividiendo esta respuesta tal cual Pablo, la sugiere en el texto. La respuesta progresiva, la respuesta legal teológica, la respuesta gramatical, la respuesta personal, la respuesta eterna, la respuesta histórica, la respuesta teológica ilustrativa y la respuesta escatológica. Hemos tratado de dividir, básicamente en 9 respuestas lo que Pablo está explicando en este tremendo pasaje de Romanos 11. Ya hemos visto los primeros 4 y hoy nos acercamos a la respuesta eterna, que consiste solamente en una frase bastante corta, pero muy profunda del apóstol Pablo. Como ustedes pueden ver ahí, aquí quizás podemos ilustrar lo que estamos haciendo. Lo primero, que tenemos es la respuesta, la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Por supuesto, la respuesta es en ninguna manera. Y sigue y prosigue el texto explicando con la respuesta personal, la respuesta eterna, la respuesta histórica y así sucesivamente. Ahora, es importante que tengamos claro, y vuelvo a recordarles, y cuando nos acercamos al texto, por supuesto, es importante que el texto mismo nos hable, y para ello tenemos que respetar ciertas normas de hermenéutica, y especialmente con respecto a cómo los autores del Nuevo Testamento han escrito. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? Y básicamente estas 3 formas, de entender el escrito o los escritos o el texto bíblico tienen que ver con el plano locutivo, las expresiones comunes en el texto bíblico que muchas veces pueden conducirnos a una interpretación superficial del texto, porque justamente simplemente es el plano inmediato, lo que se conoce como el plano locutivo. ¿Cómo lo dice? Eso tiene que ver con el plano ilocutivo, la intención detrás del texto. Por ejemplo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es una pregunta retórica que tiene una intención ilocutiva. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere, subrayar con esta pregunta? Bueno, la respuesta en sí de Pablo ya es en sí una respuesta concreta y directa, porque evidentemente esta pregunta está hecha con una intención. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, meginoito, ni se te ocurra pensarlo, y todo lo que se deduce de esta frase muy profunda y muy clara también en el texto ahí bíblico. ¿Para qué lo dice? Bueno, eso tiene que ver con el plano perlocutivo. La intención del autor es tratar de generar cambios. Y esto es muy importante. Debemos tener y ser conscientes de que quizás hay cosas que usted, a lo mejor, y yo a veces debemos de cambiar. El aspecto, el plano perlocutivo tiene ese propósito. De hecho, el texto bíblico en general tiene un plano perlocutivo. Quiere que usted y yo cambiemos si hemos equivocado, por ejemplo, una conducta, cambiar esa conducta. Pero aquí también nos aprovechamos de decir que si usted cree en una posición diferente, bueno, la Escritura misma también tiene esta intencionalidad, que usted cambie o deje una postura que es equivocada. Ese es el propósito también de la Escritura. En sí mismo la Escritura nos llama a eso, no solamente en lo que es la conducta moral, la ética, sino también conceptos que quizás son equivocados.
Y eso estamos tratando, por supuesto, de demostrar con las Escrituras. También hay otro sentido, un aspecto muy interesante en lo que es el análisis del texto bíblico, que es el aspecto semiótico. ¿Cómo dice lo que dice? Lo hemos explicado antes, ¿cierto? Cómo Pablo plasmó, por ejemplo, o los autores del Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, cómo plasmaron sus ideas, porque usaron ciertas palabras, ciertas conexiones, ciertos verbos, ciertas conjugaciones, ciertas preguntas retóricas, y eso es propio, por supuesto, de los autores. Por eso es importante conocer al autor, familiarizarse con el texto y entender qué hay detrás también del texto mismo, cómo es que expresaron esas ideas. Ahora, el texto que vamos a ver en esta ocasión es Romanos, ¿cierto? 11:2, tratando de responder justamente a esta pregunta, pero básicamente, ¿cierto?, bajo el subtítulo de la respuesta eterna. Porque claramente el versículo 2, ¿cierto?, del capítulo 11 tiene que ver con ello. Leamos del versículo 1 en adelante. Usted puede acompañarme también con su Biblia, si quiere, o puede ver también la pantalla. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta de Pablo es en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El versículo 2, hermanos, la primera parte de este versículo en sí nos da el contenido de la respuesta eterna del apóstol Pablo en respuesta directa a esta pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con ello? Ahora, pongamos atención en las siguientes imágenes. El texto en griego es bastante claro en esto y de hecho, como usted está observándolo, básicamente dice lo mismo que en nuestra versión. Reina Valera, versión de las Américas. No desechó Dios al pueblo de él, al que conoció antes. Eso es lo que dice literalmente el versículo 2, ¿cierto?, con respecto a este versículo. Hay algunas cosas que ya hemos destacado, ¿cierto? De hecho, la respuesta no es hecho, es bastante profunda, ¿cierto? Bastante, diríamos, dogmática, ¿cierto? Ahí no desechó Dios al pueblo de él. Es fuerte, es una expresión fuerte ahí con esa introducción, al que conoció antes. Y esto es muy interesante, porque la palabra conoció antes, ¿a qué se puede referir? Uno podría pensar de que eso resalta la omnisciencia del Señor, pero no es solamente eso. El término proegno, ¿cierto?, tiene que ver con el acto de Dios eterno de haber hecho o tomado o haber actuado, tomar una decisión o una determinación, ¿cierto?, en la eternidad. Vamos a ver a qué se refiere, obviamente, el texto con esto. El término proginosco está detrás justamente de este concepto, de este acto ahí en el texto original, ¿cierto? Una acción concreta en el pasado que tiene que ver justamente con un acto de parte del Señor, de parte de Dios. Ahora, ¿qué significa el término en sí? Para poder entenderlo, la traducción conoció antes, ¿cierto? Como notamos también en nuestras Biblias, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿Qué quiere subrayar? Entendamos primero entonces, de manera preliminar, a qué se refiere el concepto de proginosco que está obviamente aquí en este texto expresado. No solo significa, como dice ahí, saber de antemano, eso es muy importante. Proginosco, pro es antes, incluye la idea de una relación, y eso deviene justamente del término ginosco, un término muy usado en el Nuevo Testamento, justamente que enfatiza una relación. Como se trata de una iniciativa de Dios, no se trata de una relación administrativa, sino de una relación afectiva. Y esto es importante entenderlo. De una relación de familiaridad, dice Newell, de un acto de posesión o posesión, ¿cierto?, valga la redundancia, divina en amor que Dios hizo en base a su elección. Esto se acerca mucho a lo que es el concepto de la dilección, esa inclinación, ¿cierto?, del corazón de Dios que, por supuesto, le llevó a, valga la redundancia, inclinarse también por sus escogidos. Y eso se da, y de hecho es muy interesante, hay tres conceptos que se ven en el texto del Nuevo Testamento relacionados con este concepto de predestinación. Dios ha predestinado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para, obviamente, el propósito soteriológico, pero también se habla de creyentes predestinados
Y tercero, una tercera cosa importante, se habla en tercera ocasión de Israel como escogido desde antes, diríamos también, de la fundación del mundo, pero más que escogido, amado, ese es el concepto. Que Dios haya conocido a Israel significa que Dios no solo pensó en un pueblo que aún no había venido a la existencia, significa que Dios amó en la preeternidad al linaje étnico de Abraham. De hecho, Calvino también así lo expresa. Fue una raza no desechada desde la eternidad, dice Muller. Muy interesante su declaración, porque eso es lo que está implicando este concepto, ¿cierto? Que es muy conocido, el concepto de la predestinación, el concepto de proginosco. Vuelvo a leer, noten lo interesante. Dios, ¿cierto? O que Dios haya conocido a Israel, significa que Dios no solo pensó en un pueblo que aún no había venido a la existencia, significa que Dios amó en la preeternidad al linaje de Abraham. Fue una raza no desechada desde la eternidad. Y esto, por supuesto, es muy relevante y de hecho es lo que enseña en sí el concepto aquí de proginosco. Ahora, avancemos un poquito más. Algunos autores también avanzan en esto, y esto es importante porque el concepto de proginosco no solamente tiene un significado etimológico o básico del texto, todos estos están implicando conceptos teológicos, porque Dios está involucrado en esta elección y diríamos más en esta dilección, que es este amor eterno, ¿cierto? A la redundancia de Dios por no solamente los escogidos, gentiles, ¿cierto? Sino también por un pueblo en especial, por una nación en especial. Proginosco, como dice, ¿cierto?, la tercera explicación, además, ¿cierto?, de indicar un acto divino con antelación eterna, incluye la idea de elección, de seleccionar con anterioridad, de elegir de antemano. Y Wilkins, ¿cierto?, dice muy bien, no ha rechazado Dios a su pueblo al que ha elegido con anterioridad. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la eternidad. Ahora, notemos lo que dice un comentario, ¿cierto?, que es muy conocido y que tiene relación a este pasaje. El pastor John MacArthur expresa bien esta idea. Pablo no se refiere a individuos judíos o gentiles regenerados, aunque la promesa básica ciertamente se aplica a ellos, sino a Israel como una nación. La agrupación corporativa del pueblo escogido de Dios, en quienes se enfocan los capítulos 9 al 11 de Romanos. El pueblo mencionado en 11.2 es la nación de Israel, rebelde y aún contradictoria, de hecho, como explica Pablo en los primeros capítulos, al que el apóstol Pablo acaba de hacer referencia. Ahora, por supuesto, el pastor MacArthur interpreta muy bien este concepto, pero alguno podría, ¿cierto?, cuestionar el hecho de que a lo mejor esta es una interpretación, entre comillas, dispensacionalista, pero nada de eso está en el texto. Esto, el propio texto en sí, los propios conceptos escriturales están dejando ver que no se trata de individuos separados o individuales, se trata, ¿cierto?, de una promesa que se aplica a la nación de Israel. Ahora, muy interesante lo que dice, ¿cierto?, alguien que no podríamos, ¿cierto?, acusar, ¿cierto?, o quizás enrostrar una idea, entre comillas, dispensacionalista, que es Douglas Moo. Todos lo conocemos por su evidente erudición. Noten lo que dice acá Douglas Moo. ¿Quiénes son los destinatarios de esa elección de la gracia de Dios? Dice Moo, si la cláusula a quien conoció de antemano fuese restrictiva, podría estar afirmando únicamente que Dios no ha rechazado a un determinado conjunto de personas elegidas dentro de Israel. Esto es muy interesante. El contexto exige que Pablo esté aquí hablando de la elección que hace Dios del pueblo como un todo, ya que es el estado de esta entidad nacional el que es puesta en duda por lo que ha afirmado. Muy interesante, muy claro. El versículo 2 atribuye también la elección a Israel como nación. Y en 8:29, donde todos los conocidos de antemano son también codificados y glorificados, la elección es claramente para salvación. En este versículo, sin embargo, Pablo refleja el habitual sentido comunitario de la elección propia del Antiguo Testamento y del judaísmo, según el cual la elección por parte de Dios de la nación de Israel garantiza las bendiciones y los beneficios para el pueblo en su conjunto, pero no garantiza la salvación para cada israelita individualmente.
Ahora, noten el énfasis de Douglas Moo, es muy interesante y de hecho eso es lo que está el texto comunicando, que Dios, ¿cierto?, ha elegido, ¿cierto?, ha elegido a un pueblo como un todo, a la entidad nacional. Claramente el texto está diciendo aquello y eso es importante que podamos subrayarlo. Ahora, eso es muy claro, ¿cierto?, en el texto, por eso que podemos decir de que la respuesta eterna se arraiga en una decisión de Dios, ¿cierto?, de no desechar a, a la nación, al pueblo corporativo, al pueblo étnico. ¿Cuándo? ¿Cuándo decidió hacer Dios eso? Y eso obviamente nos remite a la eternidad, de acuerdo obviamente a lo que Pablo, a la intencionalidad, como vimos, ¿cierto?, el sentido ilocutivo, Pablo nos retrae, ¿cierto?, a la eternidad. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Dios eligió a la nación completa en la eternidad pasada, de la misma forma que ha elegido a individuos en la eternidad para ser objetos de su amor y de su misericordia. ¿Sabes? Él eligió al pueblo como nación, como algo personal suyo y como objeto de su amor. Hermanos, ¿qué más trascendental puede ser esto como una respuesta también a esta pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta eterna nos dice, nunca, jamás, ni se te ocurra pensarlo. ¿Cuál es la razón? Bueno, Dios eligió no solo a personas gentiles en general, a escogidos que van a ser, valga la redundancia, elegidos por Dios, que van a creer en su momento. Dios también ha elegido a una nación corporativa, que es la nación de Israel. Vuelvo a repetir, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes amó, podríamos agregar, desde antes, ¿cierto?, estimó en su corazón. Ahora, hemos visto entonces aquí, brevemente, y eso es muy claro, la respuesta gramatical, la respuesta personal, también la progresiva, la legal y la teológica. En su momento, la respuesta histórica, ¿cierto? Sigue a continuación la teológica, la ilustrativa y la escatológica. Hoy hemos visto la respuesta eterna y no puede ser, por supuesto, más clara. Ahora, antes de poder, evidentemente, terminar, debemos tratar con una objeción reformada. Y esto tiene que ver justamente con lo que ustedes están observando. De acuerdo a la teología reformada, esto no es así. Ellos creen, por supuesto, en que Israel no ha sido eternamente escogido, que fue rechazado definitivamente, como veíamos en los capítulos anteriores, y uno de los versículos que usan es Efesios 2:14, y en esta ocasión vamos a ver si realmente este versículo está confirmando esta idea, ¿cierto?, que es propia de la escuela reformada. Tenemos entonces ahí la implicancia de la interpretación reformada de Efesios 2:14. Cuando digo la implicancia de la interpretación reformada, estoy también refiriéndome a lo que se ha llamado supersesionismo, teología del reemplazo, o como también suelen llamarle con más preferencia los teólogos reformados o quienes adhieren a esta idea, la teología del cumplimiento, que en el fondo es lo mismo, son los mismos argumentos que se usan en la teología reformada y también en el supersesionismo, como también afirma el profesor Michael Blach. Ahora, tenemos este versículo de Romanos 11:1 que nos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y sabemos la respuesta. Hemos llegado, ¿cierto?, ya ahora a la tercera respuesta, la respuesta eterna, en ninguna manera, ¿cierto?, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, ¿cómo lee una persona que tiene una convicción reformada? Por supuesto, sale a la luz el versículo de Efesios 2:14, que supuestamente también es parte de la lista de versículos que estamos tratando de poder observar, ¿cierto?, que se usan para justificar una reinterpretación testamental. Recuerden que eso lo vamos a ver en su momento, pero la tesis es que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo Testamento. El problema aquí es que tenemos dos versículos que son del Nuevo Testamento y de una u otra manera, ¿cierto?, de manera concreta tratan de contradecirse en este sentido. El texto es claro en decirnos que Dios no ha desechado a la comunidad corporativa, a la nación de Israel. Pero cuando uno lee, ¿cierto?, el versículo de Efesios 2:14, pareciera sugerir que el pueblo de Israel fue reemplazado. Noten el versículo, ustedes lo están viendo ahí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí hay, ¿cierto?, un análisis bastante
curioso y de hecho bastante conocido dentro de la teología reformada. Como este texto, ¿cierto?, sugiere que Dios ha hecho de ambos pueblos uno, entonces por supuesto Israel ha dejado de ser la nación escogida. Y eso obviamente es lo que afirma la teología reformada. De allí que viene esta idea de que de ambos pueblos hizo uno, surge este concepto del nuevo Israel o el verdadero Israel. Notemos brevemente algunos comentaristas. Samuel Waldron, ¿cierto?, que de hecho es uno de los que insiste en esto también, dice lo siguiente: ¿es la iglesia uno junto a Israel y la continuación de Israel, en otras palabras, el Nuevo Testamento Israel de Dios? Él dice, habiendo contestado a esta pregunta con un sí enfático, debemos formular la segunda pregunta. ¿Cuál es la idea aquí? Él dice que esto, por supuesto que es así. Hemos contestado esto con un sí enfático. ¿Cuál es la idea, cierto? Que hay un nuevo Israel. Notemos también lo que dice otro autor que también defiende este concepto. Primero que todo, en lugar de comunicar que Dios tiene dos pueblos distintos, la Escritura desde el principio hasta el final revela que solo hay un pueblo escogido, cierto, comprado. Obviamente ese pueblo es la iglesia, y Israel deja de ser ese pueblo escogido y asume la idea de un nuevo, cierto, Israel. Waldron también añade, ¿son Israel y la iglesia distintos pueblos? Esta es la enseñanza, dice él, del dispensacionalismo, que sostiene que la iglesia de Israel son dos pueblos de Dios diferentes. La especulación profética popular acerca de Palestina y la nación de Israel está directamente basada en la idea de que la iglesia no es la realización o la continuación de Israel, en este caso el nuevo o verdadero Israel de Dios. Entonces él refuta también dentro de este libro esta idea, ¿cierto?, que supuestamente estaría ligada al dispensacionalismo y no en sí al texto mismo, a la enseñanza propia de la interpretación evidente y llana del texto. Sin embargo, es muy interesante que esto también lo encontramos dentro de la teología católica. Wolfgang, ¿cierto?, Trilling también escribió en su momento, un libro ya que tiene sus años, esta idea, el verdadero Israel, la teología de Mateo. Según este autor, también él expresa este concepto, esta idea de que el verdadero Israel ahora es la iglesia, ¿cierto? Y de hecho usa mucho este concepto, el auténtico Israel, el verdadero Israel, y básicamente también, de hecho, él literalmente usa el término reemplazar también en este texto. Ahora, otro autor católico, en este libro bastante técnico también, ¿cierto?, el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento, de un académico católico, sin duda, romano, él también, evidentemente, comentando también el trabajo de este autor, Wolfgang Trilling, dice lo siguiente: la transposición derásica del concepto salvífico del pueblo de Dios, un término bastante complicado, pero tiene que ver más que nada con lo que es la interpretación supuestamente de los judíos, dice, la transposición derásica del concepto salvífico del pueblo de Dios a la iglesia como el auténtico Israel de Dios la expone la parábola de los viñadores, que esto es propio, lo hemos visto, estuvimos refutando también esta interpretación, y él dice, en consecuencia, Dios se ha brindado a Israel y de nuevo le ha quitado el reino porque se hizo culpable. Ahora será entregado a un pueblo nuevo, así como el antiguo portador fue un pueblo, Israel también lo es el nuevo pueblo que lo reemplaza. No todos los católicos o los académicos católicos obviamente expresan esta idea. Ya lo hemos visto en su momento, el Segundo Concilio Vaticano también expresa un respeto también por el pueblo e Israel y trata de mantener, ¿cierto?, a raya un poquito esta idea. Sin embargo, hay teólogos como los que acabamos de observar, a Wolfgang Trilling y también a este autor Agustín del Agua, que claramente expresan también este concepto, esta idea de reemplazo. Ahora, ¿cómo podemos responder a esta objeción? Y esto es importante. Y claramente aquí tenemos que, por supuesto, volver al texto que hemos señalado para notar algo importante. Todas las personas que entienden y evidentemente que hacen y que han leído el texto con rigurosidad, entienden que hay un detalle bastante interesante en el texto. No está a la vista el concepto de pueblos en Efesios 2.14 como ustedes están observando. Lo pongo entre corchetes para el que no sabe, cada vez que una palabra está entre corchetes no está en el texto original. Por supuesto, aquí, ¿qué se tiene en mente? Hay una idea, ¿cierto?, ilocutiva de un nuevo Israel. ¿Se trata de eso? ¿Eso tiene Pablo en mente? Noten que al estudiar el texto, al compararlo, recuerden que esa es una de las primeras cosas que hicimos, tratar de dar ciertos parámetros en el sentido de que la Biblia se interpreta a sí misma.
Muy interesante lo que dice un pasaje, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 21:3. Noten, por favor. Describiendo también Juan, ¿cierto?, el futuro reino de Cristo y posteriormente el estado eterno. Dice, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán, noten, sus pueblos. Entonces, qué estamos leyendo aquí? Esto puede ser, cierto, a lo mejor un poco impactante porque el texto no dice que Dios va a vivir con un solo pueblo. La pluralidad aquí es clara en el texto y dice, y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, hay un detalle que es importante. El texto griego, ¿cierto?, claramente lo expresa, autoi, laoi, el plural, ¿cierto?, básicamente es ese. Hay algunos manuscritos que tienen en singular, pero evidentemente, de acuerdo a la crítica textual, por supuesto, la lectura mucho más segura, bastante evidente es el plural. Ahora, teniendo claro eso, claramente también Apocalipsis 21:3, ¿cierto?, nos refleja también la cosmovisión del Antiguo Testamento. No es solamente que encontramos estas ideas aquí en algunos pasajes de las Escrituras. Esto es todo lo que deviene del Antiguo Testamento y esta idea de que y ellos serán sus pueblos se ve en todo el Antiguo Testamento. Notemos algunos ejemplos de esto para poder entender qué es lo que Pablo estaba teniendo en mente. ¿Acaso tiene la idea de un nuevo Israel? ¿Elimina este concepto o este versículo la idea, ¿cierto?, o la singularidad del pueblo de Dios, Israel, como un pueblo particular aparte de otros pueblos? Romanos capítulo 11 nos dice claramente que Dios, evidentemente, jamás, ni pienses que ha desechado a Israel. En el día de hoy hemos visto por cuál razón, por la razón eterna. Dios amó, ¿cierto?, a Israel aún antes de la fundación. Podríamos usar también esa idea de la fundación del mundo. Pero notemos lo que dice el Antiguo Testamento, porque evidentemente, claramente, la palabra del Señor es clara en eso y no, el Nuevo Testamento no reedita al Antiguo Testamento. Es la perspectiva desde el Génesis. Esto se revela en Génesis 49:10, es un versículo muy interesante. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, una referencia al Mesías. Y noten, a él se congregarán, ¿quiénes? ¿Un pueblo? No, dice los pueblos. Y eso es claro también en el texto. Notemos otros ejemplos. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Los salmos tienen mucho que decir con respecto al reino literal de Cristo. Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y se vuelve a repetir la pluralidad y a los pueblos con rectitud. Versículos 4 del capítulo 67. Alégrense y gócense las naciones, un sinónimo de pueblos, porque juzgará, dice ahí el texto claramente, los pueblos con equidad y pastorearás las naciones. ¿Dónde? En el cielo virtual. Qué importante es el texto, hermanos. En la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis también. Salmos 98:9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esta idea sinónima de pueblos y naciones se encuentra en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Ustedes pueden también corroborarlo. Ahí las referencias que evidentemente no tenemos tiempo ahora para verlo, pero solamente quizás mencionar algunos de ellos. Noten también otro versículo importante. Isaías capítulo 2:3, ¿cierto?, describiendo el futuro reino también de Cristo. Y vendrán muchos pueblos. ¿Qué es el concepto aquí? Es muy claro, la pluralidad se vuelve a repetir. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, nos dice la iglesia, es súper claro el texto en esto, de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué razón? Bueno, porque Cristo estará ahí, claramente como Salmo 2 también lo vuelve a recalcar. Isaías 11:10, otra vez profetizando el futuro reino literal, terrenal de Cristo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Sabemos quién es la raíz de Isaí. Eso apunta, por supuesto, al Mesías, a Cristo.
vuelvo a repetir, acontecerá en aquel tiempo, una frase muy repetitiva en el Antiguo Testamento para referirse a esa instancia del reino de Cristo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ninguno de estos versículos proféticos, ¿cierto?, ha tenido cumplimiento en la historia. ¿Por qué? Porque describen justamente el futuro reino de Cristo posteriormente a su segunda venida. Lo mismo vemos aquí. Se vuelve a repetir el concepto de pueblos. No hay un nuevo Israel, ¿cierto?, en las profecías o en la palabra del Señor. No existe ese concepto en ese sentido, hermanos, en la Escritura. Y ahí usted puede ver nuevamente en lo que son las citas, las referencias a sinónimas a pueblos o a naciones, siendo evidentemente pastoreadas, siendo guiadas, ¿cierto?, por el Mesías, por Cristo. Después, por supuesto, de su tratamiento disciplinario, en lo que se conoce como el gran día de Jehová. Ahora, notemos otro pasaje importante, Ezequiel 37, 27 al 28. Estará en medio de ellos. Esto es muy importante porque esa referencia es a Israel en el contexto. Mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán, noten, por pueblo. ¿Qué destaca esto? Y pueden ustedes también verlo en las referencias. Israel es un pueblo honrado entre otros pueblos. No hay aquí una eliminación de la característica del pueblo de Dios, o el pueblo en este caso de Israel, como el pueblo de Dios, elegido, cuando nos dice Pablo, amado, cuando en la eternidad, restaurado, por supuesto. Y eso es lo que está vislumbrando Ezequiel 37, después de describir también ese valle de huesos secos, que reciben vida de lo alto en el contexto también de la segunda venida. Perdón. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones. ¿Quiénes las naciones? Los otros pueblos, que yo santifico a Israel, al pueblo, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre. El texto es bastante claro en ese sentido. Ahora, vamos a un segundo análisis que tiene que ver con el contexto mismo de esta referencia. Puede acompañarme a Efesios capítulo 2 y vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo. Déjenme leerle para que tengamos una referencia aquí concreta y después sacamos algunas conclusiones que vamos a ver de acuerdo al texto mismo. Efesios 2, específicamente la perícopa, tiene que ver con el versículo 11 en adelante hasta el 22, podríamos decir, quizás antes. Por tanto, versículo 11, capítulo 2 de Efesios, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿cierto? Recuerden que el texto griego no tiene el término pueblos. De ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, refiriéndose a los gentiles, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, algunas cosas que podemos sacar como conclusión de este pasaje, entendiendo la rigurosidad del texto bíblico y que realmente nos está diciendo. Lo primero que notamos aquí es que Pablo no está contrastando instituciones, ¿cierto?, en este pasaje, sino básicamente a personas. Sin duda que la Biblia hace esa distinción, como observamos y como claramente Douglas Moo también lo expresaba relativo a Romanos 11. Pero cuando leímos en su momento y estudiamos también
el pasaje de Mateo 21:43, nos encontramos con la misma idea. Y aquí, por supuesto, los teólogos reformados rápidamente llegan a conclusiones que el texto no está sugiriendo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estudiamos en su momento a quién se está refiriendo el texto y será dado a gente que produzca los frutos de él. No se contrastan, ¿cierto?, instituciones, Israel versus la iglesia. Están en la vista, ¿cierto? A la vista en el texto. Personas. Lo mismo ocurre en Efesios capítulo 2, cuando notamos aquí la expresión, porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿cierto? Y en el contexto claramente está refiriéndose a gentiles versus judíos. Por eso que lo siguiente podemos decir, como punto 2, o como conclusión o análisis, ¿cierto?, del contexto directo. El versículo 12 no está afirmando que los gentiles deben ser parte de la ciudadanía, ¿cierto? Ahí está el término griego que se usa, politeias, de Israel. Simplemente está señalando que los gentiles en aquel tiempo estaban lejos de la salvación. Así, lejos del Mesías, lejos del Salvador, lejos de Cristo. Segundo, estaban excluidos de la ciudadanía privilegiada, y con ello de las promesas y pactos, ¿cierto?, tan plurales, eso es muy interesante, que Dios hizo con Israel. Pactos que Dios concertó con Israel para bendecir a todos, de acuerdo también a Génesis 12 en adelante. En esta incredulidad pasada, los nuevos creyentes gentiles ni siquiera se acercaron a la ciudadanía de Israel, esto es, de los que estaban cerca de Dios, como dice también, y lo refiere el versículo 17, como muchos extranjeros en el pasado, por supuesto, lo hicieron. No es la primera vez que los extranjeros, ¿cierto?, se acercan, en este caso, a quienes Dios, ¿cierto?, eligió y dio promesas. De hecho, estaban tan cegados que literalmente Dios tuvo que darles vida nueva, y eso es lo que está explicando Pablo en el contexto en el capítulo 2 en adelante, y en dicha condición ni siquiera consideraron ir a Dios por medio de aquellos a quienes les había Dios confiado las Escrituras y la proclamación del Salvador, aún desde antes en el Antiguo Testamento. Por ende, estaban sin esperanza, y el texto griego dice, eran ateoi, o sea, literalmente eran sin Dios, o básicamente ateos, literalmente, como dice el texto griego, ateos en el mundo. De eso se trata el texto aquí. Eso es lo primero que podemos decir. No está Pablo contrastando instituciones, sino a personas, ¿cierto?, que estaban tan lejos, que estaban muertos de hecho en delitos y pecados, pero que evidentemente en esa condición estaban, por supuesto, totalmente alejados de Dios. Tercer punto y tercera conclusión que podemos sacar de lo que Pablo está enseñando. ¿A dónde o a qué o a quién fueron acercados los gentiles? Y esto es importante decirlo. El versículo 12 parece insinuar que Pablo quiere relacionar a los gentiles creyentes con los que estaban cerca, en este caso a la ciudadanía de Israel. Pero esto es no entender el mismo uso que Pablo está dándole. Notemos, ¿cierto?, lo que dice ahí, usted puede también tomar nota. En ninguna parte del capítulo de la epístola se indica o insinúa que los gentiles fueron incorporados a Israel o que ahora asumieron la identidad de los israelitas, como sugiere San Waldron. El versículo 13 señala en Anacoluto, ¿cierto?, esta especie de idea que se expande largamente y después tiene un corte, ¿cierto? Expresa por medio de esta forma retórica que los gentiles, ¿cierto?, también los judíos, los unos y los otros, fuimos hechos cercanos al Padre. Ese es el concepto, esa es la idea. Es como si Pablo estuviera diciéndolo de esta forma. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cierto?, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Eso es una anacoluta. Disculpe, lo leí rápido porque quería expresarlo, ilustrarlo de esa manera. Es una idea larga, ¿cierto?, que concluye, ¿cierto?, con lo que es, en este caso, una conclusión básicamente que subraya o explica a qué Pablo se está refiriendo con tantas referencias anteriores. Es una especie, literalmente, de anacoluto. ¿A quiénes se han acercado los judíos?
Y los gentiles, por supuesto, en este caso, evidentemente en el contexto, los gentiles se han acercado, hermanos, al Padre, de acuerdo al versículo 18. Lo leo ahora de manera lenta. Porque por medio de Él, y aquí la referencia claramente es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a la ciudadanía de Israel. Eso nos dice el texto. Hemos sido acercados al Padre por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido acercados, por supuesto, también a la salvación que es por medio de el Hijo, en este caso de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando ahí claramente. La centralidad de Cristo aquí es, por supuesto, trascendental. Pero vuelvo a preguntar, ¿a dónde, a qué o a quiénes fueron acercados los gentiles? No fueron acercados a la ciudadanía de Israel. Se han acercado al Padre, nos hemos acercado a Dios en ese sentido. Cuarta cosa que se desprende también del análisis del texto. ¿Se trata de una renacionalización o de una posición? La expresión "pero ahora en Cristo" del versículo 13 está subrayando una nueva posición espiritual que tienen los creyentes, sean judíos o gentiles, ante Dios por medio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. No hay aquí atisbos de una renacionalización de los gentiles. Se trata de una nueva posición espiritual. Tanto judíos como gentiles ahora son hechos uno. Lo interesante es que este término uno en el texto griego es la expresión en, que es un adjetivo neutro. ¿Qué quiere decir eso? Es interesante el análisis que se desprende de ello. No tiene Pablo en mente a un nuevo Israel, ¿cierto? En este caso un adjetivo masculino. No se expresa en ese sentido, ni tampoco, ¿cierto?, a un pueblo en sí, que podría también uno decir, este es un pueblo nuevo. No, se está refiriendo a una familia. Quizás por eso usa el neutro aquí, es muy interesante, ¿cierto? Aunque eso no tiene relación directamente con el término familia, pero expresa que Dios ha hecho algo sobrenatural, ha unido a gentiles y, en este caso, a judíos en una sola familia, que al presente, por supuesto, la iglesia, de una u otra manera, expresa como vehículo ahora para llevar en esta era, ¿cierto?, hasta que el Señor venga, a esta unidad nueva que el Señor ha creado. Y esto con distinciones, por supuesto, propias. No hay aquí a la vista, ¿cierto?, una pérdida de características propias de quienes son gentiles y también de quienes son judíos. Ahora, quinta cosa importante que debemos decir. ¿A dónde, cierto? Ya lo hemos dicho, y esto es importante repetirlo. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Noten, vuelvo a preguntar. ¿A dónde o a quién, cierto, fueron acercados los gentiles? Ya notamos que no tiene relación a que fueron, cierto, acercados a, en este caso, a la nacionalidad de Israel o a Israel mismo, no. De acuerdo al versículo 18, claramente hemos sido acercados al Padre y también, por supuesto, a Cristo, que es nuestro Salvador y quien, por supuesto, ha hecho todo esto posible. Ahora, noten lo que dice Waldron, porque esto es bastante claro y evidente. Es una idea que no está en el texto, pero es importante que usted lo note. Según Waldron, ¿cierto? Efesios 2, 12 al 19, es la ciudadanía de Israel con ciudadanos étnicamente judíos y ahora también con ciudadanos que eran gentiles, quienes se han hecho nuevos israelitas por la circuncisión no hecha por manos. Noten lo que está diciendo este autor. Básicamente él está imponiendo el texto una idea que no nos está sugiriendo Pablo. Está diciendo que los gentiles ahora son nuevos israelitas, que se han nacionalizado o renacionalizado como israelitas. El texto no está diciendo aquello. Noten que él agrega lo siguiente, por si alguien tuviera cierta duda. Él dice, ahora bien, si han sido acercados han sido hechos partícipes en la ciudadanía de Israel, esto quiere decir, a mí me resulta claro, que son israelitas. Hermanos, evidentemente eso es una conclusión bastante antojadiza, si podemos decirlo, del texto, porque en ninguna parte se deduce aquello. Ahora, en ninguna parte, y vuelvo a repetir, del capítulo y aún de la epístola se indica o insinúa que los gentiles fueron incorporados a Israel. Eso no está en el texto. O que ahora asumieron la identidad de israelitas. El versículo 13 señala en Anacoluto, como ya vimos, que los gentiles, ¿cierto?,
aún, ¿cierto? Judíos, por eso que él hace esta distinción, unos y otros fuimos cercanos, vuelvo a repetir, al Padre, de acuerdo al versículo 18. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo. Y también fuimos acercados, por supuesto, por medio de la intervención de Cristo en el acto que derribó, por supuesto, como dice el texto, la pared intermedia que había de separación. No está hablando de que nos hemos acercado a Israel, a la ciudadanía de Israel. De hecho, hay una pared que divide tanto judíos como gentiles. Se derriba esa pared para acercarse, ¿cierto?, en amistad, una nueva amistad. ¿A quién? Al Padre, como dice claramente el contexto. Ahora, noten que Arnold, ¿cierto? Clinton Arnold lo dice también y lo expresa, cito a un autor bastante riguroso en este sentido, que no necesariamente él, ¿cierto?, se adhiere a una postura, diríamos, dispensacionalista, pero él, un exegeta bastante riguroso, claramente dice, pero ahora en Cristo Jesús, la extraordinaria noticia es que los gentiles han sido escogidos por Dios y que ponen su fe en Cristo, ahora experimentan una cercanía ¿a quién? A Dios y una modificación total de su difícil situación por su participación en los beneficios de la muerte del Mesías. Una quinta cosa es lo siguiente. ¿Qué estaba creando Dios entonces? ¿Y acaso tiene en la mente un nuevo Israel, como sugiere la teología reformada? Noten lo siguiente. Dice el versículo 15 que Dios derribó por medio de Cristo la pared intermedia para crear de los dos, gentil y judío, un kainon antropón. ¿Qué significa eso? Nuevo hombre. Eso es lo que está en vista. No está hablando de una renacionalización. La manera de acercarse a Dios entonces no pasa por ser judío simplemente. Se necesita ser un nuevo hombre. Y eso es lo que Pablo también va a explicar en Romanos. Esto vale para todos y subraya el hecho de que aquí no se está hablando de una supuesta reincorporación de los gentiles a Israel o a un nuevo Israel. Así, de los dos grupos y pueblos, ¿cierto?, entre comillas, judíos y gentiles, podemos decirlo, Dios no crea un nuevo Israel, sino una nueva humanidad. Esta nueva creación es espiritual, no nacional o política, ¿cierto? Un judío nacido de nuevo sigue siendo judío, pero ahora es un nuevo hombre judío. Un gentil nacido de nuevo sigue siendo gentil, pero ahora es un nuevo hombre gentil. Así, esta nueva humanidad es redimida por Cristo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Por medio de qué? De un nuevo ADN espiritual. Eso es lo que está creando Dios. No está creando, ¿cierto?, o eliminando aquí las distinciones. El propio libro, ¿cierto?, la propia carta, ¿cierto?, en este caso Revelación de Juan, claramente está distinguiendo de que Dios ha redimido a personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No se han eliminado estas distinciones. ¿Por qué? Porque el texto está señalando que Dios ha creado de los dos, ¿cierto?, a un nuevo hombre. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que está en mente. No hay aquí la creación de un nuevo Israel. Y esto me llama mucho la atención. Un comentarista mucho más riguroso, por supuesto, que Waldron, que básicamente lo que hace él es seguir su catequismo, diríamos así, que es una lectura catequésica, si podemos decirlo de esa manera. Sin embargo, aún los autores reformados más rigurosos y que simplemente interpretan el texto como debe interpretarse, llegan a una conclusión incluso diferente. Noten por favor John Stott, que de hecho él es amilenarista, o era milenarista, dice lo siguiente, interpreta bastante bien este texto. Y vuelvo a repetir, él es un teólogo que era milenarista. Pablo se refiere, comentando el versículo 15, ¿cierto? Ahí, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Comenta Stock, Pablo se refiere de hecho no a un hombre nuevo, sino a una nueva raza humana, una nueva humanidad. No hay una contradicción en este sentido, es un juego de palabras de Stock, simplemente él después repite esta idea de la nueva humanidad en los pasajes que hemos aludido. Página 93, 96 dice lo mismo. Esta nueva unidad, por medio de y en Cristo, no solo abarca la división judío-gentil. En otros pasajes, Pablo dice
que también termina con las distinciones sociales y de sexo, citando o aludiendo a Gálatas 3:28, pero esto es muy interesante. Sigue diciendo Stock, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. Y aquí es muy interesante. No quiere decir que los datos de diferenciación humana han desaparecido. Los varones siguen siendo varones y las mujeres, mujeres. Los judíos siguen siendo tales y los gentiles también, pero se ha abolido la desigualdad frente a Dios. Muy preciso, muy preciso. No sé si Walden leería este comentario, sería bueno que lo repasara, porque Pablo no está haciendo esta distinción, ¿cierto? Aquí, y específicamente hablando de un nuevo Israel. Los gentiles no se han convertido en nuevos israelitas. No hay aquí a la vista aquello. Hay distinciones que no, ¿cierto?, se eliminan. Los judíos, ¿cierto?, creyentes siguen siendo judíos. Los gentiles creyentes siguen siendo judíos. Lo que se anula, ¿cierto?, con Cristo es, por supuesto, las diferencias de valor frente a Dios. No hay hombre, no hay mujeres. No significa que ahora hay un desorden en ese sentido. Por eso que claramente él lo subraya aquí en este comentario, que es bastante exacto con respecto a la intención ilocutiva del apóstol Pablo. Ahora, otra cosa importante, ¿cierto? El punto 6, ¿qué llegan a ser los gentiles entonces? A quienes Pablo se dirige en el contexto. Pablo hace uso estratégico de 6 términos, y esto es importante, con este término, este prefijo que se usa en las palabras, ¿cierto? Sun, para subrayar la relación nueva entre judíos y gentiles. Esto es aún más interesante porque, de hecho, podría referirse no solamente al sentido ilocutivo. El sentido ilocutivo tiene que ver con la intención del autor. Si vamos más allá en el sentido semiótico, uno puede decirlo. La intención del autor está en la forma que nos comunica el mensaje. Y en este caso, si es un escrito, en cómo escribe lo que quiere escribir. Noten por favor la siguiente referencia que está apareciendo en su pantalla. 6 veces se repiten términos que tienen, ¿cierto?, en este sentido, esta idea, esta preposición que implica un compartir, una idea, ¿cierto?, de coigualdad. Tenemos en Efesios, ¿cierto?, 2:19, claramente ahí, así que ya no sois extranjeros, cuando Pablo concluye, ni advenedizos, sino, noten, conciudadanos. Eso es lo que se señala en el texto. Somos coiguales con los judíos. No somos nuevos israelitas. Y Pablo lo está describiendo aquí, ¿cierto? Y lo expresa en su intencionalidad, ¿cierto?, escribana. Lo dice claramente. El texto lo está gritando de algún modo por medio de este concepto, por medio de este término, prefijo, ¿cierto?, que destaca la coigualdad. Vuelvo a repetir, el texto es bastante claro. Así que ya no sois extranjeros, en el caso de nosotros, o advenedizos o allegados, ¿cierto?, como podría uno también decir, sino conciudadanos. Nos dicen nuevos israelitas. Con significa coigual, con, en este caso con el pueblo de Israel. El versículo 2:21 también expande la idea, diciéndonos lo siguiente: en quien todo el edificio bien coordinado, puede traducirse juntamente coordinado. Gentiles creyentes y judíos creyentes están siendo, ¿cierto?, edificados hoy, ¿cierto?, en la iglesia. Sin embargo, ambos, ¿cierto?, en el futuro y de acuerdo también a la profecía bíblica, vamos a seguir con esas distinciones, como veíamos, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y ellos serán sus pueblos. No hay un quiebre aquí de distinciones. La iglesia, como dice también un teólogo, el profesor Mankiewicz, es en cierto sentido también el vehículo que conduce, ¿cierto?, a quienes son escogidos, a quienes son también regenerados. Y esto incluye, por supuesto, a judíos como gentiles, que ambos son juntamente coordinados. Aquí no hay una eliminación, ¿cierto?, de la ciudadanía, por este caso, ¿cierto?, de Israel, o por el otro lado, de los gentiles, ¿cierto?, cocinados, si podemos decir la palabra, en una sola mezcla. No. Juntamente estamos siendo, ¿cierto?, edificados, como dice el texto, coordinados, y el edificio, a quien se refiere Pablo, por supuesto, en el contexto, que es la iglesia. Efesios 2:22 dice:
en quien vosotros también, hablando de gentiles, sois juntamente edificados. Aún dentro de la iglesia no se pierde esta distinción. El concepto de iglesia, por supuesto, destaca el aspecto soteriológico, no está hablando de los roles en sí. El texto, y aquí está subrayándolo, ¿cierto? Además de que juntamente estamos siendo coordinados ordenadamente, se añade en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El capítulo 3, el versículo 6, se usan tres conceptos que tienen que ver con el hecho de que somos coherederos. Noten, aquí no hay una pérdida de distinción, vuelvo a recalcarlo. Nuevamente, la palabra, ¿cierto? Sun, cleronoma, está estableciendo esta idea. Somos coherederos. No se eliminan las promesas dadas al pueblo de Israel, y nosotros, por supuesto, en Cristo, y también, por supuesto, los judíos, solamente en Cristo, obtenemos las bendiciones que Dios ha dado no solamente al pueblo de Israel, sino que las bendiciones que obtenemos por quien lleva a cumplimiento los pactos incondicionales que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, y ese es Cristo, por supuesto. Entonces tenemos en el versículo 3:6 que dice lo siguiente, que los gentiles son coherederos, ¿cierto? Y miembros del mismo cuerpo. Y noten, otro concepto, ahí tenemos la idea de miembros en común, se traduce en Reina Valera como copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y finalmente, ¿cierto?, el concepto de copartícipes. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que Pablo quiere sugerir? Vuelvo a repetir, Pablo tiene en mente aquí un nuevo Israel. En ninguna parte del texto lo está sugiriendo, todo lo contrario. Está hablando de otro concepto. Dios ha hecho una nueva humanidad, ¿cierto?, en el que ha atraído y ha hecho de ambos, ¿cierto?, judíos incrédulos y gentiles creyentes, ¿cierto?, judíos incrédulos y gentiles incrédulos, ha hecho de los dos, ¿cierto?, una nueva creación, un nuevo hombre. Eso es lo que notamos también, evidentemente, con lo que es el concepto de la regeneración. Regeneración que hoy la iglesia está experimentando por medio, evidentemente, de la predicación del Evangelio, pero una regeneración que también espera a Israel, como dice también Pablo en Romanos capítulo 11, que vamos a ver también en su momento, ¿cierto?, cuando dice que no quiere el apóstol Pablo que los gentiles, ¿cierto?, sean arrogantes con respecto a lo que le ha pasado a Israel. Y eso claramente se dice ahí en el versículo 25. Déjenme leerlo solamente de pasada, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué arrogancia hay en estos últimos tiempos, especialmente cuando aparecen conflictos con Israel? ¿Cierto? Claramente uno lo puede observar. La teología del reemplazo aparece de manera continua, ¿cierto?, en las redes sociales, tratando de eliminar lo que Dios establece en su palabra. Por eso el texto es muy claro, y por alguna razón está este texto y nos dice que no debemos ser arrogantes con respecto a lo que le ha pasado a Israel, que en este caso es un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Una alusión, ¿cierto?, a pasajes tan claros en el contexto del Antiguo Testamento, en donde evidentemente Israel corporativamente va a recibir de parte de Dios un nuevo corazón, como dice Jeremías 31, del 31 en adelante. Va a ser, ¿cierto?, vivificado, como dice Ezequiel también 36 y el capítulo 37. Esos huesos secos van a ser vivificados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios. Entonces, claramente Pablo aquí no está eliminando, hermanos, estas distinciones que existen. Estas referencias claramente subrayan el hecho de que los gentiles comparten con Israel, ¿cierto?, las bendiciones que tenemos ahora en Cristo, por supuesto. Déjenme citar un comentario muy interesante y muy, ¿cierto?, clave aquí y bastante notable del profesor Michael Blacks en este libro. ¿Ha reemplazado la Iglesia de Israel? Por supuesto, la respuesta es no, en este excelente libro. Y él dice lo siguiente, déjenme leerle aquí, porque él trata y explica muy bien la idea y la conclusión que hace Pablo. El uso de Pablo de estos compuestos de 6 son, ¿cierto?, indica que los gentiles se hicieron cercanos a Israel en Cristo para compartir con Israel sus pactos, promesa y esperanza.
y por supuesto compartir a Dios. No se convierten en Israel, ellos comparten con Israel. Thielman señala que la acumulación de palabras compuestas con este prefijo, ¿cierto? Habitualmente los americanos traducen, ¿cierto?, sin, pero también podemos traducir sun, como lo hemos visto, dice, muestra la igualdad de condiciones que los gentiles y los judíos están ahora juntos en el pueblo de Dios. Efesios 2.3 enfatiza un compartir con Israel y no una incorporación dentro de Israel. Si Pablo se refería a alguna incorporación de los gentiles dentro de Israel, él probablemente habría utilizado el compuesto eis, no el compuesto sun. Como señala Hodge, ¿cierto? Pablo no está presentando una especie de teología de incorporación dentro de Israel para los gentiles. En cambio, se dice que los gentiles están ahora compartiendo con Israel los pactos y las promesas de Israel. La clave de la teología de Pablo no es la incorporación gentil dentro de Israel, sino un nuevo intercambio con Israel en los pactos y promesas anteriores de Israel. En el ámbito de las bendiciones de la salvación y la situación delante de Dios, los gentiles son iguales que los judíos creyentes. Sin embargo, la unidad salvífica entre los judíos y gentiles no borra las distinciones étnicas o funcionales, ¿cierto?, entre los dos grupos. Los comentarios de Pablo en Efesios, sin embargo, no incluyen ninguna prioridad salvífica de Israel en la estructura eclesial del hombre nuevo. Eso es importante entenderlo. Aunque Israel tiene un rol diferente en el milenio, ¿cierto?, no es superior en el sentido, ¿cierto?, salvífico. No, eso no es la idea. El texto no sugiere eso. Sin embargo, mientras que ya no hay una ventaja salvífica, todavía hay una distinción étnica entre judíos y gentiles, y Pablo continúa hablando de judíos y gentiles como grupos étnicos determinados en sus cartas, y eso lo podemos observar en Romanos, ¿cierto?, en Corintios y también, por supuesto, en Gálatas. Entonces, haciendo un esquema, ¿cierto?, resumido de lo que Pablo está enseñando realmente en este versículo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso es muy interesante porque esto nos ayuda a entender qué es lo que Dios ha hecho con ambos pueblos. Y esto es una cita, obviamente una referencia también a Isaías 57:19. ¿Qué ha hecho el Señor? Déjeme explicárselo en resumen para terminar este capítulo. Bueno, Dios, cierto, ha acercado, y de hecho en eso consisten las buenas nuevas de paz. Son buenas de paz para todos. Para los que estaban lejos, ¿cierto? En este caso los gentiles en el Antiguo Testamento es una referencia a los que estaban lejos, aunque extranjeros llegaron obviamente a convivir con Israel. Pero es una alusión a los que estaban lejos, en este caso los gentiles, y a los que estaban cerca físicamente podríamos decirlo, ¿cierto? En muchos casos hubieron piadosos en Israel, por supuesto que lo hubieron, pero la mayoría estaba cerca físicamente, no espiritualmente. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Por supuesto, ha tomado a judíos incrédulos y gentiles incrédulos y que ha hecho una nueva humanidad. Eso es lo que ha hecho. No ha hecho un nuevo Israel. Eso no existe en el texto si queremos ser rigurosos con lo que Pablo está enseñando. Ha hecho una nueva humanidad, y esto es importante destacarlo, en Cristo. No en Israel. El Israel aquí no es lo central. Lo central aquí en el texto sigue siendo, por supuesto, el Señor Jesucristo, pero no se eliminan, vuelvo a repetir, las distinciones que el propio Señor, el propio Dios ha establecido. Vuelvo a repetir, si resumimos esta idea de este versículo, de este pasaje, tiene que ver con esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, judíos incrédulos, gentiles incrédulos, Dios ha hecho de ambas personas, ¿cierto?, una nueva humanidad, un nuevo hombre. Pasan a ser entonces judíos regenerados y gentiles regenerados. En el día de hoy, ¿eso dónde lo podemos observar? Por supuesto en la iglesia de Cristo, en donde se unen dentro de este cuerpo, ¿cierto?, que usa este término, ¿cierto?, también como una forma de expresar qué es lo que reúne a esta nueva humanidad, a lo que son, por supuesto, nuevos creyentes. Y esto es lo que Pablo usa aquí. Por eso es que uno puede confundirse fácilmente, y de hecho la expresión en el texto pueblo, como dije, no aparece en el texto, y claramente que conduce a un leísmo equivocado.
Si podemos usar un término claro, es uno que aparece claramente en el texto. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros del no Israel. No dice eso el texto. Dice miembros de la familia de Dios. Por eso que conceptos como familia, como pueblo, es importante entenderlo, cómo se usan. Se usan a veces de manera intercambiable en el texto para describir cierta puntualidad. Por eso que hay que tener cuidado. El hecho de que, de hecho, ni siquiera aparece el concepto aquí de pueblos en el versículo 14, porque evidentemente lo que se tiene en mente son personas de las cuales Dios crea nueva o una nueva humanidad. Ahora, esta familia de Dios está constituida ¿de qué? Noten por favor, del pueblo de Israel restaurado, y eso lo repite claramente el Antiguo Testamento muchas veces también Pablo, eso es lo que explica en Romanos 11 y vamos en camino para ello. Hoy día, recuerden, hemos visto ha desechado Dios a su pueblo, la respuesta eterna nos dice, ni se te ocurra pensarlo, Dios ha escogido a la nación, no solamente a personas individuales, sino a la nación, cuando antes, ¿cierto? Incluso en la eternidad pasada, no solamente los escogió, los amó antes. No hay ninguna diferencia en ese sentido con respecto a quienes son escogidos individualmente desde el punto de vista de la dilección, ¿cierto? Esta inclinación del corazón de parte de Dios que llevó también a la elección de escogidos individuales, pero también a la escogencia de un pueblo, como dice Deuteronomio 7:7, que no ha hecho con ningún otro, solo con Israel. Sin embargo, también la palabra del Señor describe que en esta familia, esta nueva humanidad, que tiene un nuevo ADN, ¿cierto?, espiritual, porque son regenerados, la única forma, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, obedecer finalmente a lo que es la palabra del Señor y ser una sociedad, una nueva humanidad, o una nueva raza, como dice Stock, ¿cierto?, en el futuro y con vistas al reino milenial, ¿cierto?, tiene que pasar por una creación nueva. Y eso es lo que está en mente aquí. No hay ninguna parte, una idea de no Israel. Por eso, en esta familia, vuelvo a repetir, el pueblo de Israel, ¿cierto?, va a ser restaurado, claramente como lo expresa no solamente el Antiguo, sino el Nuevo también, específicamente Romanos 11, y también constituido de muchos pueblos gentiles, también restaurados, de acuerdo a lo que también nos dice el Nuevo Testamento, Juana, y especialmente también de personas que también son sacados de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación, como parte de ¿qué? De la familia de Dios. Ahora, déjenme terminar, y aquí termino con lo siguiente, quizás una muy buena referencia para que usted pueda leer también, es el libro de Gerald Dermon, el doctor Gerald Dermon, ¿cierto? Un anglicano, un doctor, ¿cierto?, en teología, y él es muy interesante lo que nos dice en este libro. Y por supuesto esto recalca un poco la idea de que, como decíamos al comienzo, tú puedes estar equivocado, podemos estar equivocados en ciertas ideas, y por eso es necesario muchas veces, evidentemente, no ser, como dice Pablo, arrogantes y reconocer lo que la palabra del Señor enseña. En este sentido, un autor, un académico como Dermon llegó a esta conclusión. Dice, yo estaba convencido de que la iglesia era el nuevo Israel. Esto significaba que después de la muerte y la resurrección de Jesús, el pacto que el Señor hizo con Israel fue transferido a quienes creían en Cristo. Así, el antiguo Israel ya no era el verdadero Israel. La iglesia de creyentes en Jesucristo se había convertido en el nuevo Israel. Ecuación que no dice el texto, por supuesto, también. Dice ahí, o al menos así pensaba. Esta interpretación cristiana que aprendí de los teólogos reformados, como dice él, Juan Calvino. Es momento entonces de cambiar nuestra perspectiva sobre lo que el sionismo cristiano es y de dónde viene. También es momento de observar la Biblia con más cuidado. En los capítulos 1 y 2 observamos lo que la Biblia nos dice, que la iglesia ha reemplazado a Israel o que la iglesia es el nuevo Israel. No enseña que el pueblo de Israel ya no es importante para Dios y no señala que la tierra de Israel ya no es relevante, en este caso, para el futuro de Israel. Bueno, como hemos visto en esta oportunidad, en este capítulo, claramente la Biblia no enseña, ¿cierto?, que Dios ha desechado a su pueblo. Por el contrario, la respuesta eterna nos dice que Dios amó a Israel como nación, corporativamente hablando, aún antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Amó
¿cierto? Recuerden que el concepto de proginosco no solamente es conocer de antemano, no solamente subraya la omnisciencia de Dios, subraya su amor eterno por quienes son objetos de su amor. De la misma manera que Pablo nos dice en Efesios 1 que hemos sido escogidos o elegidos antes de la fundación del mundo, en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, en la eternidad, Dios no solamente escogió a su Hijo para el propósito soteriológico, cierto, redentor, también se suma un tercer aspecto allí, desde ese mismo instante, en la eternidad. ¿Cuál es ese aspecto? Que Dios en ese momento amó a una nación como nadie, en este caso como Israel. Claramente, ¿cierto? La Biblia no enseña en Efesios capítulo 2 que Dios, ¿cierto?, ha eliminado las distinciones propias que Él mismo ha dado, que no hay un nuevo Israel, sino que, por el contrario, hay una nueva humanidad en que estas distinciones, por supuesto, entre judíos y gentiles no se pierden y son vistas y son expresadas en la palabra de manera muy clara. Esperamos, ¿cierto?, que, bueno, el Señor nos les bendiga y podamos seguir con los siguientes capítulos estudiando lo que la palabra del Señor nos dice y contrastándola también con lo que a veces se quiere interpretar y muchas veces básicamente lo que se hace es simplemente reflejar una idea tradicional o una idea que simplemente refleja un catequismo específico, ¿cierto?, humano básicamente. Que el Señor les bendiga en esta ocasión.